Muy buen día. Bienvenidos al canal de la alegría, bienvenidos al canal de Uligueler y la Moñe, transmitiendo desde Morelos, México, para todo el mundo. Para más exactos, ahorita estamos en Temisco. Estamos en Burgos, Bugambilias y parte también de Burgos, aquí en el municipio de Temisco. Valga la redundancia, la repetición. Por acá andamos en esta colonia un poquito escondida, una de las colonias muy amplias, grandes, de mucho billullo también, cabe mencionar y decirlo. Y bueno, por acá andamos, esperemos que anden disfrutando de las vacaciones de Semana Santa. Está muy agradable para los chapuzones, para venirse a nadar, para disfrutar de este tremendo sol aquí en Morelos. Tengan mucha precaución al viajar esta Semana Mayor, Semana Santa, muy concurrida. No estoy bien seguro, pero creo que es una de las más concurridas después de el corona. Ya saben a qué me refiero. Del virus que azotó hace tiempo. La gente ha salido más, también el calor influye mucho, tengan mucha precaución. También con los incendios forestales que ha habido entre la México y Cuernavaca en la autopista, afortunadamente creo que ya está controlado. También tomen mucha precaución, no se me aceleren carburadores. También tengan mucha precaución, hay mucho retén. No vayan a ser sorprendidos, pues usen mucha precaución y traigan su carro en regla, tarjeta de circulación, traigan todos sus documentos bien, licencia, traigan su auto actualizado, no vayan a ser sorprendidos y molestados. Y también aguanten con las frías, no se las tomen antes, lleguen a su destino y ahí ya se llevan todo lo que sea necesario, porque si se van al corralón, ¿para qué les digo? No hay prórroga, se van y se van. Y al rato para sacarlos está tremendo. También el Paso Express, les tengo que dar la recomendación. No es cuarto de milla ni autopista de Fórmula 1, porque así la agarran. Tomen mucha distancia, precaución, pasen con calma y que disfruten estas vacaciones. También ya está ahí el video de las huertas. Chéquenlo para los que se animen a ir a las huertas. Ahí les doy una pequeña reseña, cómo llegar, las sugerencias de qué usar, las aplicaciones y qué tiempo se hace y costo de casetas y los kilómetros. Chéquenlo, por ahí está. A las huertas o a los manantiales. En esta ocasión nos tocó ir a los manantiales. Ahí ustedes deciden, y obvio hay mucho más lugares donde ir a nadar en esta época de calor. Aquí mismo en Temisco. Todo eso que les menciono de los balnearios es simplemente como punto de referencia. No nos pagan nada, no nos dan nada a cambio, ni a canje, ni nada de nada. Es simplemente dar a conocer nuestro bello estado en el derrame económico local, proturismo, turismo local, turismo nacional. Vénganse a Morelos. Uligueler y la Moñe los espera por acá. Si también tienen dudas, preguntas, déjenlo en la caja de los comentarios y con gusto les podremos ayudar, o por lo menos orientar, o dar algo o alguna indicación, algún aporte que nosotros podamos, con todo gusto. Aquí estamos en su canal preferido, Uligueler y la Moñe, orgullosamente morelenses.
Probablemente también tengan duda de por acá, de una casa para renta, para rentar, vacacionar, comprar, ¿por qué no? También aquí les podemos orientar y se pueden comunicar con nosotros. Estaremos al pendiente en la caja de los comentarios. Pues ahí les dejamos este video, este bonito recorrido, comenzando de la Progar. Como les venía yo diciendo, vamos a llegar hasta la autopista del Sol. Un nuevo recorrido muy interesante. Ya estamos aquí pasando a la zona de hospitales, a la altura de el ISSSTE, Hospital del Niño, la glorieta de mi general Emiliano Zapata. Esperamos que lo disfruten bastante. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto
saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda.
Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Y bueno, nos da mucho gusto saber que contamos con su apoyo, en su like, en su suscripción. Oigan, ya estamos pasando los 8,200 suscriptores, qué buena onda. Nosotros les agradecemos su compañía, son muy amables, muchas gracias. No se les olvide suscribirse, dar like, comentar, seguirnos. Si nos llegan a ver por Facebook también, díganos o denos seguir aquí en nuestra casa YouTube. Suscríbanse, la suscripción es gratis. Díganos de dónde nos ven, platíquenos, no sean tímidos, desde dónde se encuentran, aquí mismo en el municipio, en otro estado, más allá de las fronteras. Y regalen su like, es muy importante con el apoyo a todas nuestras causas. Y ya estamos por entroncar. Esta es una nueva salida, Para los que no se la conocen, es una nueva salida de aquí de Temisco para entroncar a la autopista del Sol hacia Acapulco. Pasamos por Xochitepec y ahí está enfrente ya. Estamos a la altura de Emiliano Zapata. Y bueno, ahí le dejamos la vista de la autopista. Síganos apoyando, muy amables. Les mandamos un saludo a todas y a todos. Y los veo en un próximo en vivo o en un próximo video. También vean los shorts y las fotos en comunidad. Como dice la Moñe, terminen de ver el video y nos vemos para la próxima.